en Deuteronomio 18, 9 al 11, que no invocará los muertos, porque la necromancia es que hace eso. Invoca espíritus de muertos. Ahora, ¿son los espíritus de los muertos que están en los cementerios? No, señor. Tenga cuidado. Póngale atención a esto. No son los espíritus de los muertos. Ramón, pero entonces, ¿por qué espíritu de muertos? Porque hay muertos que todavía frescos no han descendido a su lugar de posición, a su lugar donde van a estar ubicados. Ramón, pero a mí me enseñaron que desde que una persona muere, entra al umbral, pasa el umbral y se va al infierno, o se va al cielo, o se va al paraíso, o se va al lugar. No, no es así. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Siempre me río porque hay gente que le gusta que le digan bendiciones. Hay otros que no les gusta. Bueno, en estos días estuve en Queens, Nueva York, y llegué a la tienda de una amiga, de una hermana en Cristo, y digo bendiciones, y noté que una hermana se quedó callada. Y yo dije, esta es una de las que no le gusta. Y le pregunté, amada, ¿a usted no le gusta que le digan bendiciones? Y dice, no, realmente no. Me gusta que me digan Dios te bendiga. Sin embargo, en la Biblia usted no va a encontrar en ningún momento la palabra Dios te bendiga. Pero bendiciones sí aparece. Pero gloria a Dios. A mí que me digan bendiciones o que me digan Dios te bendiga, como quiera lo mismo. Soy un bendecido y me siento bien por eso. Dios te guarde también. Qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo nuevamente en esta otra entrega que el Señor me permite. Pido a Dios que te bendiga más que a los tuyos, te bendiga más que a tus antepasados, y que la paz de Dios inunde todo tu ser, desde el centro hasta lo más profundo de adentro. Ramón Cabral te hace compañía en este momento. Hoy quiero hablarte de un tema poderoso, un tema fuerte de índole espiritual. Recuerden que en este programa o en este canal, Ramón Cabral Oficial, no hablamos de personas, no nos referimos a ningún ser humano con respecto a quitarle o a darle importancia. Simplemente hablamos del mundo espiritual y a esto nos referimos en todo tiempo. Me hizo una pregunta una señora de Costa Rica, que sé que va a ver este video. Estuvo conversando conmigo un buen ratito y ella me hizo la siguiente pregunta. Varón de Dios, ¿por qué razón cuando estoy ministrando a alguien y está, por ejemplo, poseído, qué es lo que pasa? Que hay espíritus que salen, por ejemplo, con gritos, hay otros que salen callados y hay otros que hablan, pero hay otros que no hablan. Es una pregunta muy interesante la que ella me hizo. Porque yo le dije, hermana, mire, usted va a ver muchas entidades o diferentes clases de entidades con diferentes características y diferentes dimensiones y diferentes cualidades. Por ejemplo, Jesús en un momento determinado reprendió 2 espíritus que tienen estas 2 cualidades o características. Son mudos y sordos también. La Biblia dice que Jesús reprendió al espíritu sordo y al espíritu mudo. Por eso dice espíritu sordo y mudo. No está diciendo que es el mismo espíritu. ¿Escuchaste eso, Kirman? No está diciendo que es el mismo espíritu. Le está diciendo espíritu sordo y mudo, sal de él. Quiere decir que hay espíritus que son sordos y hay espíritus que son mudos. Y si tú le hablas a un espíritu sordo, él no te va a escuchar, obviamente. No te puede escuchar porque tú tienes que utilizar un código y ese código tiene que ver con los espíritus mudos o con los espíritus sordos, mejor dicho. Porque si es sordo no oye. Ahora, ¿por qué Jesús, me diría tú, por qué Jesús le dijo,
sal de él, espíritu sordo y espíritu mudo. Porque Jesús tenía una clave que era un código en su palabra que hacía que los espíritus lo escucharan. ¿Entiende esto, Kirman? Esto hay que entenderlo. Los judíos, los hebreos, tenían y tienen claves, códigos, y con esos códigos y esas claves tienen simbologías. Y los símbolos son con palabras y con letras. Aunque el escritor no te haya dicho cuál fue la otra palabra o el código o la frase que Jesús utilizó, obviamente utilizó un código para que el espíritu sordo no lo escuchara, sino que lo entendiera. Por eso los sordomudos pueden entender sin escuchar. Oíste. Pero hay mudos que solo son mudos, no son sordos. Y hay sordos que son solo sordos, pero no son mudos. Ahí tú puedes ver la variedad de que son dos entidades. Y Jesús utilizó una clave, utilizó una letra, utilizó un código. Tú me preguntarás después, en el privado, Ramón, ¿y qué código o qué letra habrá usado el Mesías para el espíritu sordo? Escríbeme, escríbeme. Escríbeme en los comentarios si necesitas saber eso. Y escríbeme al privado. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué letra utilizó? ¿Y con qué letra se iban los espíritus en el pasado sin que tuvieran que utilizar el nombre de Jesús cuando el nombre de Jesús no estaba todavía en la tierra? My God, eso es muy fuerte. Eso es fuerte. Entonces yo le dije a la hermana, guerrera, si es sordo, no te va a escuchar, a menos que no utilice esa letra o ese código. Si es mudo, sí te escucha, a menos que no sea sordo mudo, que tenga que utilizarle también ese código. ¿Por qué los antiguos hablaban de Salomón? Porque Salomón había echado supuestamente, y hay libros que lo explican, y yo tengo libros que hablan de eso también. Salomón había encerrado unos espíritus, unos demonios, tipo Aladino. Y de hecho se conoce en la clavícula de Salomón y en otras cosas, que no quiero estar dando nombre del libro para que la gente no vaya a ir a buscar libros extraños. Se dice que Salomón pudo encerrar. ¿Pero cómo lo pudo hacer? Con clave y con códigos. No con el nombre de Jesús, que no existía todavía. Ahí es que quiero llegarle a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo Salomón se dice que pudo echar fuera espíritu practicando exorcismos. Que dicho sea de paso, la palabra exorcismos o exorcismo tiene que ver con la palabra liberar a alguien, que viene de la palabra extraer de adentro, sacar de adentro. Liberación. Porque cuando tú liberas es de adentro, no es desde afuera. Entonces, Salomón había echado fuera entidades de los cuerpos, pero nunca pudo echar fuera, nunca pudo sanar un sordo mudo. Por eso es que cuando Jesús le dice, espíritu sordo y mudo, sal fuera, y el demonio sale, todo el mundo hace así. Este es el Mesías, este es el enviado. ¿Pero por qué, Kirman? Porque estaba escrito en la tradición de los antiguos que el que era Mesías tenía que sanar un sordomudo, porque no había manera de que un sordomudo sanara. Y el que lo pudiera sanar era el Mesías. Por eso es que Yeshua dice, he aquí uno superior que Salomón, yo. Alaba si te queda una alabanza. Superior que Salomón. ¿Tú lo has leído en la Biblia?
Y aquí uno más que Salomón. O sea, Salomón los echó fuera, pero no pudo echar fuera a este que yo eché. Porque no tenía el código que yo tenía. Ahí vamos. Cuando se trata de esas entidades que están en los cuerpos, porque hay que entender una cosa. Hay entidades que están dentro y fuera. Hay entidades que trabajan desde adentro de los cuerpos y hay entidades que trabajan desde afuera. ¿Cuál tiene más ventaja, Ramón, en ese cuerpo? Las de afuera. Ajá, sí. Porque los espíritus que estaban en el Gadareno no podían hacerle la guerra a Jesús. ¿Y por qué? Porque si soltaban el cuerpo estaba libre y podía llegar otras entidades y ocupar la posición de esos demonios. Ramón, ¿y los demonios viven así? Sí. Hay demonios que luchan por cuerpos. Oh my God. Hay demonios que luchan por estar dentro de cuerpos. Por eso cuando tú los echas fuera, ellos se sienten incómodos contigo. Eso es bíblico, sí. Mateo capítulo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué anda? Por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré al lugar de donde salí. Y cuando lo ve barrido y adornado, que se ha hecho un trabajo, ¿qué trae? Invita a ¿cuántos? A 7 u 8 espíritus peores que él. ¿Pero por qué, Kirman? Porque esos 7 u 8 espíritus están buscando cuerpos y no lo hallan. Y como él encontró un cuerpo, él dice, como yo no soy egoísta, quiero que ustedes entren también. Entonces, si esos demonios, esos espíritus dejaban al Gadareno para confrontar a Jesús allá, entonces el Gadareno podían otras entidades entrar. Por eso un cuerpo nunca está vacío. Listen carefully. Escucha esto con atención. Un cuerpo nunca va a estar vacío. El cuerpo o tiene el Espíritu de Dios, que es el Ruach HaKodesh, o tiene un espíritu inmundo, que es una entidad impura dentro de un cuerpo. Tiene que estar obligatoriamente lleno. ¿Y por qué, Ramón? Porque está establecido que no puede estar vacío. Tiene que tener algo dentro. Si ellos hubiesen salido, entran otras entidades que estaban también dando vueltas. Pero ¿quiénes confrontaron al maestro? Los espíritus que estaban trabajando con estos para que el maestro no llegara, pero no fueron los mismos del Gadareno. Ellos siempre estuvieron ahí en ese cuerpo. Entonces, usted tiene que saber, usted que ministra liberación, tiene que saber que hay entidades que les conviene estar afuera. ¿Y por qué les conviene estar afuera? Porque afuera no tienen límites, adentro sí. ¿Y cuáles son las limitaciones que tienen los que están dentro? Que no pueden moverse más que a donde se mueve ese cuerpo. Por eso la Biblia dice que el Gadareno vivía en los cementerios. No en el cementerio, en los. ¿Y qué pasa entonces con los cementerios? Porque en los cementerios viven los espíritus de muerte. Y ahí voy. Porque la hermana me preguntó cómo se llama uno de esos espíritus mudos. Y yo le dije, en Dominicana se le llama San Elías, que así mismo se le llama el varón del cementerio. Que a su vez en brujería se le llama Samedi, que viene del idioma creol, del idioma haitiano. Samedi. Y me dijo, pero entonces ese es el mismo. Yo le dije, no existe un solo espíritu mudo. Hay una gran cantidad de espíritus mudos que están por todo el mundo. Y esos espíritus mudos son los que se meten a cuerpo mediante una práctica que se llama necromancia. Alaba si te queda una alabanza aquí, hermano. Se llama necromancia, que es la invocación de los muertos. ¿Por qué Dios dijo en Deuteronomio 18, 9 al 11 que no invocará los muertos? Porque la necromancia es que hace eso. Invoca espíritus de muertos. Ahora, ¿son los espíritus de los muertos que están en los cementerios? No, señor. Tenga cuidado. Póngale atención a esto.
no son los espíritus de los muertos. Ramón, pero entonces, ¿por qué espíritu de muertos? Porque hay muertos que todavía frescos no han descendido a su lugar de posición, a su lugar donde van a estar ubicados. Ramón, pero a mí me enseñaron que desde que una persona muere, entra al umbral, pasa el umbral y se va al infierno, o se va al cielo, o se va al paraíso, o se va al lugar. No, no es así. Excepto las almas que van a la parte espiritual, a la parte donde el Señor los tiene. Pero las almas que están en pecado y que mueren en pecado, algunas de ellas rondan durante varios días porque todavía no han entendido que han muerto. Y otras entendieron que murieron y quieren volver, pero no pueden. Y rondan alrededor del cuerpo. ¿Es bíblico eso? Pregúntale a Mashiach, capítulo 11 del libro de Juan. ¿Qué le dijo Marta? Señor, hiede, tiene 3 días. ¿Y qué decían los antiguos? Que a los 3 días el alma estaba buscando la forma de reconocer el cuerpo para ver si salió o no salió. Y rondaba para ver si podía entrar, si le gustaba su estilo de vida. Por eso hay almas, hay gente que ha tenido experiencia y me la van a contar porque ustedes saben que es verdad. Santo, oh Dios mío, perdónenme lo que no le gusta esto, pero yo sentí el Espíritu de Dios, un toque que me dio. A mí me contó un profeta que subió a la presencia del Señor y sabía que estaba su cuerpo en tierra y que él estaba muerto porque él se vio salir. Profeta, si tú estás ahí, escríbemelo. Y él me dijo, y cuando el Señor me llevó, me dijo, tienes que volver al cuerpo. Y yo dije, no, yo no quiero volver a mi cuerpo. No quiero volver a pasar el trabajo a la tierra. Y el Señor dijo, tiene que volver porque tiene que predicar mi palabra y hablarle. ¡Pum! Volvió al cuerpo, me lo testificó. Mi cuñada, una de mis cuñadas me dijo, yo tampoco quería. Y pregunté por qué. Porque me dijo, porque el alma tiene una satisfacción total y plena y no quiere volver al cuerpo. Pero hay almas que están arraigadas a su familia, a lo material, al dinero, a cosas que no pudieron hacer, cosas que no cumplieron y quieren volver al cuerpo porque vivían una vida de vacilón, de qué vida. Murieron en un accidente, tuvieron una sobredosis, vivieron una vida, verdad, de mucho dinero, de mucho apogeo, de mucha fama. Esas almas duran varios días dándole vuelta al cuerpo para ver si pueden volver. Porque Jesús dice, porque Marta dice, tiene 3 días. Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús no le está diciendo que ese cuerpo, que esa alma no está ahí. Al 4.º día, las almas podían ir a sus lugares que le pertenecían. Por eso Jesús rompe con lo que la tradición decía y lo deja 4 días. En pocas palabras, en 3 él está ahí y si yo lo llamo él está. Y él va a volver de ahí porque él está ahí mismo. Pero el 4.º ya él se fue. Lo voy a mandar a buscar desde donde está. Alaba si te queda una alabanza. Por eso, las almas recién muertas, podrían los demonios utilizarlas en un momento por vía de la necromancia, por vía de lo que son los movimientos necromantes, de esos hechiceros y brujos. Y tú me dirás, Ramón, pero ¿y entonces? ¿Y cómo es? Es que el mundo espiritual es demasiado amplio, por eso yo te hablo de él, yo no hablo de gente. No pierdo tiempo hablando de seres humanos, hablo del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta, la gente que se está muriendo y personas que se han estado muriendo han visitado sus familiares, los han visto y no quiere decir el permiso del que yo he hablado, no, sino que en el momento en que han salido del cuerpo, ellos van a donde fulano, a donde perencejo, a donde venga, en fracciones de segundos. ¡Fup, fup, fup! Pero yo vi a fulano aquí, yo vi a fulano aquí, y es verdad que está muerta, y es verdad que murió. Se llama desandar. Se llama desandar. ¿Quién me ha escuchado ese término? Desandar. Entonces, en ese desandar, esas almas
no saben exactamente dónde están. No tienen el entendimiento abierto para saber dónde están. Y los espíritus los atraen. Y como son almas que no son almas salvadas, porque es difícil que un alma salvada desande, porque los ángeles la vienen a buscar. Pero cuando son almas en pecado, los demonios lo vienen a buscar. ¿Es bíblico eso? Sí. Lucas capítulo 16. Fue sepultado y los ángeles lo fueron a buscar. En cambio, el rico, aunque sea una parábola, tiene una verdad ahí. En cambio, el rico, cuando fue sepultado, fue llevado a otro lugar. Llevado a otro lugar. Entonces, todo eso que te estoy diciendo tiene que ver con espíritus que trabajan con los muertos. Por eso todo el que practica necromancia tiene mucha interconexión con el mundo espiritual de los muertos, con almas recién salidas, con almas astrales. Tiene conexión también con espíritus muertos. Espíritus muertos. Los espíritus muertos son los espíritus mudos mayormente. Esos espíritus mudos tienen que ver con los espíritus de muerte. Hay una gran cantidad de espíritus de muerte. Están las sombras de muerte, están los que habitan en valles, los que habitan en oscuridad, los que habitan en claridad, los que matan en medio del día, que destruyen, que son espíritus de muerte también, los que habitan a pleno sol, los que matan con la luna nueva, con la luna llena, con el cuarto mes creciente, los que matan así, que después estaremos hablando también de eso. Diversidad de espíritus de muerte, pero los espíritus de muerte que están en los cementerios son los espíritus mudos. Por eso, esa hermana me preguntaba, ¿y por qué se le llama varón del cementerio? Y yo le dije, porque varón del cementerio viene en la tradición del primer muerto que entierran en ese lugar. Y ese primer muerto no es el que sale, es el demonio que está esperando al primer muerto en ese cementerio. Porque en los cementerios hay espíritus encargados. No es el capataz, no. Como aquí le dicen Zacateca, qué sé yo. No es el Zacateca, no es el capataz, el encargado. El encargado es un espíritu. De hecho, en la antigüedad se le decía Oyun, todavía se le dice a uno que es Oyun, que es Oyorusha, qué sé yo, esas tradiciones que tienen. Pero cada cementerio tiene un varón. Se le llama varón del cementerio, que es un espíritu mudo. Y date cuenta que cuando se le montan los espíritus mudos a las personas, solamente hacen mímica de los mudos. Le piden ¿qué? Piden alcohol y piden que se le haga una fiesta. Pero también piden que se le eche agua encima. Y muchas veces dan a entender que tienen sed, porque son entidades que habitan en los cementerios, dependiendo de lo que los muertos o de lo que las personas antes de morir emitieron y los espíritus lo vieron. Cada muerto, cada cadáver que llega a un cementerio, se le encarga un tipo de espíritu. Hello. Alaba, Kirman, si te queda una alabanza. Se le hace un tipo de espíritu. ¿Por qué? Porque ese tipo de espíritu va a examinar y sabe bien qué estilo de vida vivió esa persona. Por eso ustedes han escuchado testimonios de gente que ha dicho que fue cuando era brujo, hechicero, enviado por un demonio guía, que le dijo, ve al cementerio, busca tierra del cementerio para brujería o para hechicería, búscala en tal tumba, y cuando han llegado, Kirman, ellos hoy testifican que son cristianos, dicen que cuando llegaban a la tumba, esa tumba tenía un ángel allí. ¿Sí o no? ¿Tú no has escuchado eso? Sí, tenía un ángel allí. Y de repente, el ángel le decía, cuidado, no toques esta tumba,
Porque aquí descansan los restos de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Eso yo lo he escuchado en testimonios. Pero asimismo, ese demonio que se llama el varón del cementerio le ha dicho, no toque esa tumba. Y hay brujos que han inquirido y le han preguntado por qué. Y ellos le han respondido, porque no está permitido que toquen la tumba, porque ahí están los restos de alguien que fue puro en la tierra. Entonces, esos espíritus están en los cementerios. ¿Cuáles son las características de esos espíritus que están en los cementerios y que se le montan a las personas? Regularmente, cuando una persona, tú le estás ministrando liberación y tiene un espíritu muerto, que no es el muerto, sino un espíritu muerto, número uno, no habla. Ramón, ¿y cómo lo echo fuera? Si él no habla, pero él oye. Tú lo echas fuera y tú le dices que grite. Porque ellos con gritos salen debido a que son mudos. No pueden hablar. No le pregunte que quién es. Porque la mayoría de la gente vive preguntando. Usted no tiene que hacerle una entrevista. El Espíritu de Dios te va a dejar sentir y saber si tú le puedes preguntar. Si tú le preguntas es porque ese demonio habla. Ese espíritu inmundo habla y va a usar las cuerdas vocales de esa persona para hablar. Aunque hable en el tono de voz que ellos hablan. Te van a salir voces de mujer, porque a mí me han hablado voces de mujer en boca de personas. Ay, esto y lo otro. Y yo he dicho, es un espíritu que tiene la forma de una mujer. Me han salido también voces, me han hablado voces de hombres normales, pero me han hablado voces de espíritus como si fueran de ultratumba. No, como gigantes, con voces fuertes. Entonces, si tú le dices, sal del cuerpo, que es la orden, en el nombre de Jesús, los espíritus van a medir tres cosas. Número uno, tu nivel de fe. No se puede echar fuera un demonio si no hay fe. Hay gente que quiere echar fuera demonios, pero no tiene fe. Y los demonios se le burlan. Porque los demonios dicen, tú no tienes fe para echarme. Tú no tienes fe para esto. Tú no crees. Por eso ningún inconverso regularmente puede echar fuera un demonio. Por varias cosas, pero una de ellas tiene que ver con la fe. Porque no cree. Número dos, tú tienes que tener autoridad. Autoridad. Varón, ¿y cómo consigo la autoridad? Como me preguntó aquella hermana. Con oración y meditación. Con oración y meditación. Ramón, la meditación es bíblica totalmente. Después yo voy a dar un seminario de cómo se medita exactamente. Porque la gente entiende que meditar es... David decía, medita, deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es meditación. Medita en tu cama, decía David, estando en tu cama. Tú lo vas a encontrar en la Biblia, meditación. Eso no es brujería. La meditación es bíblica. Son las dos partes principales. Y la número tres, tú tienes que estar en obediencia. Obediencia. Número cuatro, en santidad. Kedushá, santidad. Ramón, ¿santidad qué es? Falda larga, esto, aquello, lo otro, blusa larga, en el sentido de las mujeres, no usar arete, no tener nada de esto, no tener una prenda, no usar nada de esto. No tiene nada que ver con eso. Eso no es santidad. Eso es parte de la santidad. Y los hombres que tengan el pantalón muy ancho, que duerman con camisa manga larga y que tengan que tener alguna pijama para poder... ¿Eso es santidad, Ramón? No tiene que ver, eso no es santidad. Entonces, ¿qué es santidad? Un estilo de vida. ¿Qué es santidad, Ramón? Un estilo de vida. Pero un estilo de vida, ¿qué? Que tenga obediencia, que tenga fe, que tenga palabras de verdad. Un estilo de vida donde tu conducta modele a Cristo
un estilo de vida donde no hay engaño, mentira, falsedad, donde tú no seas una persona que la gente diga que mal testimonio. Todo eso tiene que ver con santidad. Un estilo de vida donde tú ames a las personas, donde tú obedezcas a tus superiores, donde tú seas misericordioso, compasivo. La santidad es un estilo de vida que conlleva una serie de cosas. No es una falda, no es un pantalón, no es una blusa. Eso no es. Es un estilo de vida. Y número 5, tú tienes que tener algo que es muy fuerte. Conexión con Dios. Si tú estás desconectado, ahí está el problema superior. Si tú estás desconectado, te fuiste a pique. Ningún demonio te va a obedecer. Las 5 o 6 cosas que te dije son válidas. Pero 2 de las principales, ¿sabe cuáles son? Conexión y fe. Si no hay conexión y fe, no se van. Ramón y la santidad, Ramón y la obediencia. Hay gente en desobediencia que ha echado fuera demonios. Hay gente que no tiene la santidad plena y ha echado fuera demonios. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque tienen fe. Porque tienen fe. ¿Se contradice? No, no se contradice. Porque la fe es universal. Los sacerdotes echaban fuera demonios, pero la mayoría no tenían santidad. La mayoría no tenían estilo de vida santo, pero tenían fe. Y los demonios veían fe en ellos. Me voy. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto para finalizar? Que ninguna de las anteriores debe estar fuera. Y que tampoco te digo que si están ellas se va a ir solo por la fe. Ahora, yo sé que la fe los echa fuera, pero tú tienes que tener esas cualidades en tu vida, porque de lo contrario, los demonios no se irán, los espíritus no te obedecerán, los demonios no entenderán tu lenguaje. Si esto te ha bendecido, si esto ha llegado a tu corazón, a tu alma y te ha ministrado, no dejes de suscribirte, no dejes de compartir, tampoco dejes de darle un me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier pregunta, ahí está mi número y ahí está el canal. Hasta la próxima. Bendiciones.